Buenas noches nuevamente, tengan todos, Dios les bendiga. Estamos en una serie de lecciones ya pronta a acabar. Creo que nos queda esta y 2 lecciones más en este año y ya se acaba esta serie. Hemos estado hablando acerca de personajes de la Biblia más que historias para niños. Hemos visto cómo diferentes historias que se han contado por mucho tiempo de una manera simple nos pueden terminar dejando enseñanzas a los adultos también. Muchas veces se lee de batallas en la Biblia, de formas en las que el pueblo de Israel fue victorioso, pero hay algunas pocas de ellas que hay una victoria muy inusual. Y en este caso vamos a estudiar una de ellas. A veces decimos abiertamente, no le dé tantas vueltas al asunto cuando se trata de vencer alguna circunstancia. Busque un camino más fácil, vaya en línea recta. Pero estas personas, para poder ganar esa batalla, tuvieron que dar vueltas y vueltas y vueltas para que ese muro de Jericó realmente al 7º día cayera. Así que hoy vamos a hablar acerca de Josué y su victoria en Jericó. Josué y la conquista en Jericó. Este es un pasaje muy interesante en el cual, pues, casi siempre a eso reducimos la historia. En que porque los israelitas dieron vueltas, pudieron ganar la batalla. Sin embargo, Josué capítulo 6 nos enseña muchas cosas más que dando vueltas ganamos la batalla. Para eso le voy a pedir entonces que vayamos juntos a Josué capítulo 6 y vamos a ir sacando algunas lecciones prácticas y algunas enseñanzas de ese texto. Podemos recordar en Josué capítulo 1 cómo se le da a Josué el encargo de traer este pueblo a la tierra prometida, ya que Moisés pues había quedado ya para morir y necesitaba poner a alguien que tomara su lugar, y este fue Josué. Después de que Moisés murió, vemos en el capítulo 1 cómo Jehová le habló a Josué, ese es el versículo 1. En el capítulo 2 vemos algo que se relaciona a esta historia del día de hoy, es de cómo Josué envía espías a Jericó para ver cómo era la tierra. Y sabemos que algunos de estos espías fueron negativos, mas hubieron circunstancias y personajes que aquí pues llegaron a resaltar y luego incluso tienen una relevancia en la historia de Jesús, como lo es Rahab. En el capítulo 3 podemos recordar cómo ellos pasan por el Jordán. En el capítulo 4, cómo se hace la conmemoración con 12 piedras que se toman del Jordán. En el capítulo 5 se prepara el pueblo a través de la circuncisión y la toma de la Pascua. Y en el capítulo 6 llega ese momento cumbre en lo que es la conquista de la tierra de Canaán y una de las batallas más importantes de este ejército, que es la toma de Jericó. Lo primero que debemos de analizar lo encontramos en los versículos 1 y 2, y es que la victoria en Jericó, o la conquista en Jericó, se debió gracias a la mano poderosa del Señor. Dice así: en Jericó estaba cerrada, ahora Jericó estaba cerrada, dice, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y su rey con sus varones de guerra. ¿Por qué esta victoria le perteneció al Señor? Bueno, en primer lugar, vemos esto que es muy interesante. ¿Qué palabra se repite al inicio del versículo? La ciudad de Jericó estaba cerrada, dice, muy cerrada.
Estas personas estaban temerosas, tenían miedo. Y cuando nosotros vamos a capítulo 5, versículo 1, vea lo que dice. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado. Y dice, ¿cómo? Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En otras palabras, estas personas tenían miedo de las grandes cosas que Dios había hecho con su mano para que estas personas llegaran hasta acá. Imagínense esta ciudad antigua, una de las más antiguas de las cuales se tiene registro, incluso también información o registro de cuestiones arqueológicas, y esta ciudad estaba completamente cerrada. Ellos estaban temerosos, no querían que el pueblo de Dios entrara a esta ciudad de ninguna forma. Antiguamente las ciudades no eran como las ciudades de ahora, donde uno pasa de una a otra. Usted pasa de San Francisco a Desamparados y se da cuenta porque pasó un puente solamente. Antiguamente no era así. Las ciudades estaban completamente amuralladas, habían muros grandes y había una puerta principal por la cual las personas entraban. Por eso muchas veces podemos leer acerca de la puerta de esta ciudad o aquella otra. ¿Por qué? Porque esta era la puerta literal por la cual se entraba a la ciudad. Quizás habían otras más alternas, pero había una principal. Y en el caso de Jericó, ellos tenían tal temor por todo lo que habían oído con respecto al pueblo de Israel. Y es que ciertamente el pueblo de Israel poco antes había vencido a una de las potencias mundiales más grandes del mundo antiguo con respecto a su fuerza militar, con respecto al poderío de su imperio. Y aún hoy en día, cuando se habla del imperio egipcio o el reinado de los egipcios, nosotros sabemos que es una cultura con muchísimos años de antigüedad. Y para que una cultura se mantuviera de esa forma, por supuesto que debía tener poder económico, político y militar. Ese era el caso de Egipto. Y precisamente de la mano de Moisés, todo este pueblo había salido. La fama acerca de las plagas, la fama acerca de todo lo que Dios había hecho, se iba propagando entre las diferentes naciones. Y por eso es que cuando ellos oyen que Dios había secado el Jordán, ¿ellos qué hicieron? Cerraron la ciudad bien cerrada. Ellos tenían temor de lo que iba a suceder. Y bueno, no era para menos, porque aquí la victoria que pertenecía al Señor estaba anunciada a favor de Josué. Vemos el versículo 2, dice, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. En otras palabras, la sentencia de pérdida para Jericó ya estaba dada. Esta victoria se llevó a cabo no por lo impactante que fuera Israel, no por el gran ejército que Israel tuviera. De hecho, pues pasaron como 40 años en el desierto y no fue que tuvieran tantas batallas tampoco. Entonces no era tampoco el ejército más experimentado. Y nótese que lo que temían estos reyes cananeos no era a los israelitas, no era a Josué, que fue sin duda un gran líder militar, pero lo que temían a quién era Dios. ¿Por qué? Porque Él era el que había venido haciendo hazañas que ninguno de sus propios dioses había podido cometer. Así que la victoria en Jericó pertenecía al Señor. Así es como se lo dice Dios a Josué, mira,
yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. No importaba el poder, no importaba la economía, la edad que tuvieran estas personas de Jericó, todos ellos fueron entregados por la mano del Señor. Y esto es interesante porque muchas veces cuando nosotros estamos pasando por dificultades, muchas veces Dios nos ha dicho ya que tenemos la ventaja, que tenemos la posibilidad de vencer, la posibilidad de escapar. Es decir, muchas veces tenemos a situaciones como la muerte, por ejemplo. ¿Quién le tiene temor a la muerte? ¿Alguien le teme a la muerte aquí? Ok. Hay personas que temen a la muerte, y gracias a Dios por esta respuesta tan positiva en esta congregación, pero siendo cristianos le temen a la muerte cuando ya Dios nos ha dicho que todos vamos a ser transformados. Primera de Corintios 15, versículos del 51 al 58, vemos cómo la argumentación es que algunos van a morir, e incluso no todos moriremos, dice Pablo, pero todos seremos transformados. Y se nos habla de cómo Jesús va a someter a la muerte como uno de sus últimos enemigos, o el último, si no me equivoco, que se menciona. Y luego entregaría el reino al Padre. En otras palabras, esto no se debía a Josué, pero Dios ya había dado la victoria a Josué porque él tenía el control de aquello. De igual manera en nuestra vida cuando permanecemos en Cristo, esa confianza que Josué podía sentir, nosotros la podemos sentir también. Es que a veces decimos, es que si tan solo Dios me dijera, hay cosas como esas que Dios ya nos ha dicho. Tenemos la esperanza de la salvación, de la vida eterna, de la victoria sobre la muerte. Y a veces lo dejamos ahí, eso guardado en el baúl de los recuerdos, y empezamos a preocuparnos de forma innecesaria por algunas de las cosas que ya Dios nos ha prometido la victoria. Hay algunas personas que temen tomar una decisión de entrar a una vida cristiana. Y ellos dicen, bueno, es que si vuelvo a fallar después de que me bautice, es que yo me voy a bautizar y yo sé que voy a pecar, entonces, ¿para qué voy a tomar yo esta decisión? Bueno, Dios tiene una solución para esto. Dios nos ha demostrado cómo a través de Jesús podemos vencer el pecado y no que no vayamos a pecar. Primera de Juan capítulo 1, versículos 8 y versículos 10 nos muestran que vamos a pecar. Que cualquiera que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo y hace a Dios mentiroso. Pero se nos dice en el versículo 9 y en el 7 dos verdades muy importantes que son una victoria que nadie puede negarnos. La victoria sobre el pecado, la victoria sobre aquellas cosas malas que hacemos. ¿Qué tenemos que hacer? Estar en Cristo, porque ahí es donde la sangre de Cristo nos limpia, versículo 7. Y debemos de confesar nuestras faltas a Dios. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, la victoria de Jericó, ¿a qué se debió? Bueno, se debió al brazo fuerte de Jehová, a que Dios era a quien pertenecía la victoria. La victoria no es suya, la victoria no es mía, no depende de nuestros méritos, de la experiencia que tengamos. El único motivo por el cual el capítulo 6 termina con Josué e Israel ganando esta batalla es precisamente por lo que dice el versículo 2. Mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó. En otras palabras, Dios le dice, cuente con eso. Cuente con eso. Yo se lo entregué en su mano. Ya lo tiene. Haga esto. A veces nos sentimos solos, nos sentimos desamparados. Bueno, hay cosas con las que podemos contar, como la compañía de Jesús.
Mateo 28:20, ¿dónde iba a estar Jesús todos los días hasta el fin del mundo si no era con su iglesia, con sus discípulos? Las cosas que Dios nos da para la victoria, podemos contar con ellas. ¿Por qué? Porque la victoria depende del Señor, no de nosotros. Podían haber israelitas con mucha fuerza, mucho músculo, mucha habilidad, velocidad, conocimiento de cómo usar las armas, pero eso no era lo que les daba la victoria. La victoria se debía a que el Señor se las estaba entregando. La victoria pertenece al Señor y es lo mismo en nuestros tiempos. Tenemos el mismo Dios que tenía Josué. El Nuevo Testamento no es una nueva edición con un nuevo Dios y una nueva historia aparte de la del Antiguo. Es una continuación del plan de Dios para nuestra salvación, pero es el mismo Dios que tenía Josué. Así que hacía como Dios era a quien pertenecía la victoria, hoy en día sigue perteneciendo a Él. Y mientras sigamos estando en las listas de su ejército, a veces cantamos esta alabanza o este cántico espiritual en el cual decimos que somos soldados de Cristo. Y bueno, estamos en una fila de batalla. ¿De quién es la victoria? La victoria es del Señor. Él la pone en nuestras manos. Él quiere que nosotros luchemos. Pero mientras sigamos, y de hecho este es el siguiente punto, mientras sigamos las instrucciones de Dios, vamos a alcanzar la victoria. Porque la victoria en Jericó se logró gracias a la obediencia. Esto lo vemos en Josué capítulo 6, versículos del 3 al 6. Y también del 8 al 20. Obediencia aquí a instrucciones. Vea lo que dice versículos 3 al 6. Rodearéis la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una y otra vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante, llamando, pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo, dice el versículo 6, llevad el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. En otras palabras, Dios estaba dando instrucciones. ¿Y cómo lograron la victoria? Siguiendo esas instrucciones. Siga el manual. Siga lo que tiene que seguir. No se complique la vida si Dios le da instrucciones. Josué podía decir, pero vea, estas puertas están cerradas, bien cerradas. Nosotros podríamos decir, vea, es que esta decisión es tan difícil para mí. Bueno, siga las instrucciones. Eso es todo. Dios da instrucciones. Nosotros, ¿qué hacemos? Las seguimos. Solo así nos dirigimos a la victoria. Ellos tenían que dar vueltas, ¿cuántas veces? Una vez durante 6 días, luego 7 veces el último día. Tenían que llevar trompetas, iban a llevar el arca. Pero estas personas no se pusieron a cuestionar a Dios. Cuando usted ve el relato, cuando va avanzando, Josué daba instrucciones y el pueblo que hacía la seguía. Josué daba la instrucción y el pueblo la seguía, y así hasta que llega el día 7º. No debemos nosotros jamás de cuestionar la manera en la que Dios nos pide que actuemos. La forma de actuar de Dios muchas veces no nos parece lógica. Es más, la victoria en Jericó nos muestra que Dios hace cosas de maneras inusuales muchas veces.
¿Quién iba a pensar en ganar esta victoria por estar rodeando la ciudad? ¿Quién iba a pensar en que aquellos muros, que eran muros grandes y fuertes, según el registro arqueológico, esto era una obra maestra en cuanto a los muros que se hacían, cómo estos muros iban a caer? ¿Cómo si acaso se iba a abrir la puerta de la ciudad? Bueno, siguiendo las instrucciones. Ellos no se pusieron a pensar, pero Dios, es que yo creo que dar vueltas en Jericó no tiene mucho sentido. Josué, es que ¿por qué no de una vez hacemos lo del día 7 en el día 1? Eso nos va a ahorrar tiempo. Ellos no se pusieron a cuestionar la forma de actuar que Dios les estaba dando, terminó dando un resultado. Y aunque era pues muy particular, funcionó. No era lo que ellos hubieran dicho. Ellos hubieran quizás empezado a cavar entre el muro o a buscar cómo hacer una especie de túnel, no sé, contaminar las aguas para que se vieran obligados a salir. Era una estrategia militar antigua muy común. Lanzar, no sé, algún tipo de fuego para que se incendiara la ciudad y obligarlos a que abrieran. Pero no, ellos obedecieron y lograron la victoria en Jericó. Cuando nosotros obedecemos, logramos la victoria. De una misma manera, en nuestro tiempo, Dios actúa de formas muy inusuales, muy particulares. Por ejemplo, el perdón de los pecados. Para mí es algo muy inusual el hecho de que el perdón de pecados se dé de la forma en que Dios lo dice. Hechos 2:38, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Podríamos ser como Naamán y decir, pero es que, ¿qué tiene que ver el agua? ¿Qué tiene que ver el hecho de que yo me sumerja o me moje un poquito o me echen un balde encima? Bajo la lógica humana, ¿cómo puedo yo limpiar algo espiritual con algo físico? No se preocupe por eso. Dios dice que el bautismo es para perdón de pecados. Bautícese. Dios dice que nos arrepintamos. Arrepintámonos. Dios dice que creamos la escritura. Creámosla. Es la forma en la que Dios hace las cosas. En Jericó dijo, den una vuelta durante 6 días. El 7º día den 7 vueltas. Cuando yo les diga, suenen la trompeta, etcétera. Y funcionó. Confiemos en que Dios nos perdona. No sé si les ha pasado a mí, me ha llegado a pasar algunas veces, donde uno dice, ¿será que Dios de verdad me perdonó esto? Sí, porque seguí las instrucciones. Es lo que Dios me dice. A veces las personas se siguen culpando por falta del pasado porque no entienden cómo Dios perdona, pero ya Dios perdonó. Déjelo atrás. Siga adelante, no cometa lo mismo, por supuesto. Pero es la forma inusual en la que Dios nos perdona. No se trata de que nos pongamos a cuestionar a Dios o de buscar formas más creativas. Así que el perdón de pecados es una de las formas inusuales. ¿Cómo? A través de agua, a través de una confesión, a través de arrepentimiento. Qué interesante. Y es que de verdad, si no, ¿qué otra manera podríamos nosotros hacer para limpiar algo que no es físico? Bueno, siguiendo las instrucciones de Dios solamente. ¿Cómo más actúa Dios de forma inusual? Bueno, dentro de la ética que Él espera de nosotros como cristianos. La norma, las leyes de este reino, en el mundo de afuera suenan loquísimas. Por ejemplo, cuando vamos a Mateo 5:44, ¿qué dice? ¿Qué dice Mateo 5:44? Por favor.
orar por los que por su plan los persiguen. Wow. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Seguir las instrucciones. Así llega la victoria. Es que eso suena rarísimo. Amar a los enemigos, ame a los que lo persiguen, hágales bien. Eso parece opuesto a lo que nosotros quisiéramos hacer. Pero Dios, que es más sabio, nos dice que lo hagamos. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? Hacerlo. Perdonar 70 veces 7 al hermano. ¡Wow! Qué cansado suena eso. Bueno, hay que hacerlo. Veamos las bienaventuranzas. Ahí mismo en Mateo capítulo 5. Bienaventurados aquellos que sufren persecución. Bienaventurados los pobres. Bueno, el contexto nos explica qué quieren decir estas cosas, pero hay muchas de esas condiciones que ahí se mencionan, donde sentirse bienaventurado, dichoso, bendecido, pareciera difícil bajo la lógica humana. Pero ¿qué debemos de hacer? Seguir las instrucciones. Hagamos lo que Dios nos pide que hagamos. Luego, otra forma muy particular en la que Dios se comunica, por ejemplo, eso es algo que pues pareciera muy loco tal vez en nuestro tiempo donde tenemos tantas formas de comunicación. Tenemos internet, tenemos celulares, computadoras, podemos hablar de frente, ya hay tantas formas de comunicarse, pero Dios decidió comunicarse ¿cómo? De una forma escrita, por años, desde casi el 1400 antes de Cristo, Dios se ha comunicado a su pueblo principalmente de forma escrita. Ha tenido profetas también, sí. ¿Pero qué hicieron los profetas? Escribieron. Hubieron profetas en el Antiguo Testamento, profetas en el Nuevo Testamento, pero ¿cómo Dios se ha comunicado de forma principal? ¿A qué era lo que recurrían las personas para saber si algo era verdadero o era falso? A la Escritura. ¿Qué forma tan inusual de comunicarse? A veces es más fácil oír. Pero qué inteligente que es Dios, de verdad, en todas estas formas inusuales de hacer las cosas, porque quizás si no hubiera un testimonio escrito, andaríamos todavía más confundidos, porque cualquiera podría clamar que algo viene de Dios o no viene de Dios. Cualquiera podría decir, Dios me dijo, ¿y cómo sabemos si sí le dijo o no le dijo? Mientras que teniendo este estándar, esta forma que para algunos dicen, no, ya eso es anticuado, ya los libros pasaron. No, Señor. Han tratado de destruir la Biblia, han tratado de hacerlo parecer anticuado, pero sigue siendo el libro no solamente más vendido, sino el único libro que tiene impacto espiritual realmente de forma efectiva en la vida de las personas, curando enfermedades físicas y espirituales. Qué inusual. Pero porque sea inusual no quiere decir que no funcione. Le sirvió a Josué y a los israelitas el día que fueron a Jericó. Y nos sirve a nosotros todas y cada una de las veces que estemos en medio de una batalla espiritual. Oigamos las palabras de Dios. Bueno, leamos las palabras de Dios. Formas inusuales en las que Dios actúa. Así que la clave de la victoria está en la obediencia a las instrucciones. Esto tiene que ver con la organización y el trabajo de la iglesia. Podríamos inventar que en vez de múltiples ancianos o pastores, obispos, hubiera solo uno. Más fácil hubiera solo uno. Pero ¿qué fue lo que dio la victoria en Jericó? Seguir las instrucciones. Entonces vamos a luchar por un gobierno bíblico, por una adoración escritural. La organización de la iglesia es clave. Cuando la iglesia trabaja de forma organizada, vence al mal.
Cuando este pueblo se organizó, usted ve que iban los sacerdotes, iba el arca, iba el ejército, luego iban personas, o mejor dicho, hay un punto en que el arca va bien atrás también y luego iba otro puño de retaguardia. Esta organización es clave. Si ellos se hubieran organizado de una forma distinta, no hubieran logrado la victoria. Pero porque la mantuvieron, lo lograron. Si nosotros nos organizamos bíblicamente, va a ser no solamente más fácil, mientras mantengamos la organización bíblica, va a ser posible la victoria espiritual de la iglesia. Pastores, obispos y diáconos, maestros, evangelistas, la iglesia toda bajo la tutela de Cristo, de su palabra. Cuando seguimos el orden bíblico, vamos hacia la victoria. Y para eso tenemos que prepararnos. Estamos cerca de un año nuevo. Un año nuevo en el cual podemos seguir instrucciones. Podemos ver la organización que Dios espera para la iglesia de Cristo en San José Sur. Ir buscando todas esas características que Dios espera de cada uno de nosotros, para así poder ser victoriosos también sobre el mal. Satanás, por su parte, quiere desarmar la iglesia, ponerla a trabajar en formas distintas a las que la Biblia dice, poner separación donde debe de haber unión. Pero si seguimos las instrucciones, sin cuestionarlas, aunque suenen inusuales, amar a mi enemigo, vaya, ámelo. Reconciliarse con el hermano, bueno, hágalo. Son las instrucciones de Dios. Así es como logramos la victoria. Por otra parte, otra enseñanza que nos deja Josué capítulo 6 es que la victoria en Jericó nos muestra la oportunidad de salvación para cualquier persona, y aquí enfatizo, que tenga fe. Cualquier persona que tenga una fe bíblica puede ser salva. Cuando nosotros vemos el texto, vemos en los versículos del 22 al 25, cómo aquella mujer del capítulo 2 recibe salvación. Dice así: Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en la casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Como podemos ver acá, estas instrucciones, que por cierto corrijo algo que dije antes, aquí estos dos espías no son los mismos en los cuales habían espías que tuvieron una respuesta negativa con respecto a la tierra de Canaán. Estos dos espías fueron enviados y eran solamente dos. La historia de los dos espías, 12, es otra. Estos son dos. Y estos dos espías vinieron, fueron refugiados en el capítulo 2 en la casa de Rahab y pudieron escapar por la ventana y le prometieron a Rahab que la iban a salvar. Y en este caso la salvación llegó. Ahora, recuerde, ¿cuál era la palabra clave que enfaticé cuando dije que cualquier persona, que la victoria en Jericó nos muestra la oportunidad de salvación para cualquier persona que ¿qué? Que tuviera fe? ¿Qué dice Santiago capítulo 2, versículo 25?
Exactamente. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ok. ¿Por qué fue justificada Rahab? Por las obras que tenían que ver con la fe. Estas no son obras de mérito. Hay diferentes tipos de obras en la Biblia. A veces la Biblia se refiere a obras de la ley de Moisés. Otras veces la Biblia se refiere a obras de mérito, que son esas en las que alguien dice, es que yo me lo merezco porque yo trabajé por ello. Y están también las obras que son positivas, las obras de la fe, como en este caso la forma en la que, como me leyó la hermana Marianela, dice obras. Pero estas obras no fueron de mérito, no fueron de la ley de Moisés, fueron obras de obediencia relacionadas con lo que una persona debería de hacer. Y eso es muy interesante porque ella no rechazó a estos espías, ella sabía que venían de Dios, ella no los entregó, ella les prestó donde pasar la noche, les ayudó, les guió. ¿Cómo escapar? Eso lo puede ver en Josué capítulo 2, versículo 16. Ella actuó haciendo un pacto y cumpliéndolo. Se habló de que iban a dejar ¿qué? Un cordel en la ventana y de esta manera le iban a reconocer y ella lo hizo. Ella hizo el pacto y cumplió con él. Eso es fe. Actuar. Actuar de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora nosotros podríamos decir, bueno, pero ¿de dónde salió la fe de Rahab? Recuerde, Rahab no era israelita. Rahab era de Jericó. Ella se dedicaba a la prostitución y vivía en Jericó. Entonces, ¿de dónde sale eso? Porque nosotros decimos, Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero Rahab no era del pueblo de Israel. Rahab estaba en Jericó. ¿De dónde entonces surgió la fe de Rahab? ¿Cómo ella desarrolló esa fe? Bueno, vamos a Josué capítulo 2, versículos del 8 al 11. Vea lo que dice. Antes que ellos durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado de esta tierra. ¿Por qué? Porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. ¿Por qué? Versículo 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No sabemos quién fue realmente el predicador de este mensaje, pero ciertamente era un mensaje verdadero. Compare lo que Rahab dice que habían escuchado y compare el relato de lo que sucedió en el Éxodo. Eso fue lo que sucedió. O lea también el libro de Números, los libros de la ley. Ellos describen estos eventos que Rahab escucha y está convencida. Cuando ella dice en el versículo 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra, y en el versículo Dios dice, porque hemos oído. ¿A qué le parecen esas dos palabras? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Y qué dice Hebreos 11:1? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ella había escuchado lo que Dios había hecho. Y de antemano ella dice en el versículo 9,
sé que Jehová os ha dado esta tierra. Es decir, ella estaba convencida, tenía certeza de lo que iba a suceder. Dios les dio esta tierra, ustedes van a conquistar esto. Porque están con un Dios que ha hecho maravillas. Ella tenía fe. Y una fe de lo que había escuchado con respecto al pueblo de Israel y de lo que Dios había hecho con ellos. Entonces, ¿qué hace ella? Esa fe la pone a actuar con obras. ¿Y qué sucede? Pues que termina trayéndole salvación. Cuando vemos en el capítulo 6, del 22 al 25, vemos que la casa de ella es la única que se salva en Jericó. Ella y sus familiares. Los demás no tuvieron esa salvación. Y esa salvación nos sirve como ejemplo, de hecho, de que es importante obedecer a los pactos que hacemos como pueblo de Dios. Ella hizo un pacto con los espías y se cumplió y se salvó. Tenemos un pacto en Cristo que si lo cumplimos, nos salvamos. Y pues cuando vemos Josué capítulo 2, 24, leámoslo. Dice, y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Es interesante porque la fe de esta mujer no solo le trajo salvación, sino que sirvió de motivación para el pueblo de Dios. Porque donde vienen los espías y cuentan esta situación que se da, y cómo ellos tenían temor, es decir, la fe de Rahab motivó al pueblo de Israel. Dice, y dijeron a Josué, Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Al ella decir que todo Jericó tenía temor, ellos se emocionan. ¿Por qué? Porque nos temen. Tenemos la ganancia, vamos por buen camino. Tenemos la mitad ya en nuestras manos. Ahora, no les temían, repito, por quienes ellos eran. Les temían por quién era Jehová. Eso fue el primer punto que vimos. Pero mi punto es, la fe de esta mujer no solamente le trajo salvación a su casa, sino que trajo también motivación, positivismo para otros. ¿Cuánto positivismo puede traer su fe a su familia? ¿Cuánto positivismo puede traer su fe a los que le rodean? Es que el confiar en Dios trae confianza para otros. Muchas veces nosotros no medimos cómo la forma en que nos referimos y confiamos en Dios puede impactar en otras vidas. Quizás Rahab en ese momento lo que tenía era temor de tener a estos dos espías, que Dios les había dado la tierra y todo lo que había oído. Pero esa confianza de Rahab de que eso iba a suceder fue lo que hizo que el mismo pueblo de Dios se animara. ¿Cuánto más ahora bajo las promesas de Cristo, bajo las bendiciones espirituales, bajo esos momentos difíciles cuando uno le dice a otro, vamos, usted puede, siga adelante, Dios está con usted? A veces esa fuerza, ese positivismo es necesario. Y ese positivismo puede resultar de nuestra fe, de nuestra confianza, de las palabras que entreguemos. Hace poco tiempo estuve en una circunstancia complicada en la cual yo le pedí a Dios, ayúdeme a salir de esto, ocupo salir, ocupo ayuda. Y vino este hermano y me decía, vamos Andrés, un poquito a la vez, siga, vamos, no se rinda, siga adelante. Y literalmente esas palabras de ánimo me ayudaron a mantenerme en la situación difícil que estaba pasando. Espiritualmente es igual. A veces nos necesitamos para decir un paso a la vez, vamos. Viva hoy, mañana se preocupa, pero estamos con usted. Dios está con nosotros. Confíe. Ya Dios ha estado antes con usted, no lo va a soltar.
Yo lo he vivido y usted lo va a volver a experimentar como lo he hecho antes. Confíe en el Señor. La fe de una persona puede impactar positivamente en otras. En el caso de Rahab le trajo salvación e impactó positivamente en el pueblo de Israel. Cualquier persona puede tener esa oportunidad de salvarse siempre y cuando tenga fe. Y eso nos lo muestra la victoria en Jericó. Vamos a ver otra lección, y es que la victoria en Jericó nos muestra además la importancia de guardar la palabra en las promesas que hacemos. Vea lo que dice Josué 6:22. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo. ¿Cómo? Como lo jurasteis. El cumplir esa promesa, ese juramento que ellos habían hecho era muy importante. Josué no se lo tomó a la ligera. Josué entendió cómo en la providencia de Dios estos 2 espías se salvaron. Él escuchó el relato del juramento que se habían hecho mutuamente y él dijo: esto hay que cumplirlo. Como cristianos debemos de ser personas de palabra, y esto para con todos, entre nosotros, con las personas que nos rodean. Muchas veces tomamos compromisos a la ligera y los rompemos fácilmente. No puede ser así. Debemos de tener el carácter de Josué y cumplir con la palabra de lo que prometemos, de lo que juramos, de los pactos que hagamos con otros. ¿Qué dice, por ejemplo, Deuteronomio 7:9? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Muy bien. Dios guarda su parte del pacto. Tenemos que hacer lo mismo. A veces pensamos que guardar promesas o juramentos es algo entre humanos, entre nosotros nada más. Pero cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Dios, cuando fuimos bautizados para el perdón de pecados, añadidos a la iglesia y todas esas cosas bellas que nos gusta mencionar con respecto a esa doctrina, nosotros entramos en un pacto con Dios. Y quizás es el pacto, la promesa que más rompemos a veces habitualmente porque no la tomamos en serio. Por eso es que a veces cedemos fácilmente a nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque no recordamos a quién fue, con quién adquirimos un compromiso de una vida nueva, de un cambio de mente, de empezar a andar en la luz y ya no en la oscuridad. El primero con el cual debemos de guardar nuestro pacto es con Dios, porque como lo que dice Deuteronomio, que se acaba de leer, esa es una forma en la que Dios actúa con integridad. Él guarda sus promesas. Dios es fiel. Cuando dice que Dios es fiel, nos está diciendo: Dios no va a defraudar este juramento, este pacto. ¿Y por qué nosotros sí lo haríamos? En el Antiguo Testamento, Israel tuvo un pacto. ¿Y qué pasó con aquellos que no lo cumplieron? Bueno, el pacto terminó rompiéndose. Terminó dejándose, no porque Dios hubiera fallado, sino porque el pueblo de Israel falló. Ahora, hoy en día, en nuestro tiempo, créame que la iglesia como grupo, como cuerpo de Cristo, este pacto nunca va a ser deshecho. Y va a permanecer entre Dios, su iglesia, y este reencuentro se va a dar entre todos los fieles. La pregunta es si vamos a mantener nuestra palabra para permanecer entre estos fieles
que están dentro del pacto de Dios. De eso depende nuestra salvación. Así como para Rahab cumplir su parte del pacto era importante, y para Josué fue importante que se cumpliera la parte del pacto que tomó Israel. Para nosotros debe serlo también de forma bilateral. Para Dios ya lo es. ¿Qué tanto para nosotros? Podemos ver también lo que dice Eclesiastés 5:5. ¿Quién lo tiene? Y luego Mateo 5:37. Mejor es que no prometas y no cumplas. No, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Muy bien. En otras palabras, mejor no tomar un pacto que no vamos a cumplir. ¿Y qué dice Mateo 5:37? Pero sea puesto a hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ok. Cuando el sí no es sí y el no no es no, ¿de dónde procede eso? ¿De dónde? Del mal. Procede del mal. No por la duda, sino básicamente es una mentira. Si yo digo sí y hago no, no estoy cumpliendo mi parte. Es una falta de compromiso. Si yo digo no y hago sí, estoy quebrantando mi honestidad, mi sinceridad, mi compromiso. El sí tiene que ser sí, el no tiene que ser no para con Dios, para con nuestros hermanos, para en el matrimonio, para con todo. El sí debe ser sí, el no debe ser no. Y muchas veces quebrantamos esto y lo tomamos a la ligera y decimos, es cualquier cosa. No es cualquier cosa, es ley de Dios. Y si para Josué en su victoria allá en Jericó era importante, para nosotros lo debe ser también. Así que recordemos, la victoria pertenece al Señor, es Él quien la da. Dios la puso en manos de Josué. Recordemos, la victoria se logra con obediencia, siguiendo instrucciones, aunque sean instrucciones inusuales. Pero ¿por qué no instrumentos musicales? ¿O por qué no otra cosa que no sea la cena del Señor? No, hay instrucciones, hay que seguirlas. Cualquiera que tenga fe, y la fe sabemos que implica creer, implica confianza, implica haber escuchado, pero implica también obras. Cualquiera que tenga fe, una fe bíblica, puede alcanzar salvación. Y pues debemos también de mantener nuestras promesas. No le voy a pedir que le dé 7 vueltas a la silla en la que está sentado antes de volver a casa. Pero sí le voy a pedir que ahora que regresa a casa, vaya meditando 7 o todas las veces que sean necesarias, cómo estas aplicaciones prácticas le pueden ayudar en su siguiente victoria espiritual. Debemos de planificar nuestra vida espiritual para poder tener la victoria. Si no, va a venir la batalla y no vamos a estar preparados. El texto de Josué 6 nos muestra cómo aquellos muros cayeron de forma inminente. Dios se encargó de que ellos cayeran. El pueblo no hizo nada realmente, solo siguió instrucciones, pero los muros los botó Dios. Vea que ellos giraron tantas veces y realmente el que ellos giraran no fue lo que hizo que esos muros cayeran, fue la obediencia. Si obedecemos a Dios, aunque algo parezca imposible, aunque algo parezca inusual, aunque algo parezca fuera de nuestras manos, en algún momento va a caer ese muro. No sé cuál sea su muro, puede que no se parezca al mío, pero Dios lo va a hacer caer si usted obedece, si yo obedezco. Así que por eso es que Josué y la victoria en Jericó es más que una historia para niños.
es más allá de dar vueltas, es una historia de victoria tras obediencia, una historia de salvación, una historia de ser cumplidos, una historia de orden, de muchas cosas. Vamos a terminar por acá la grabación y quedan como 2 minutos. Si usted tiene preguntas, comentarios breves,